la grabación de la clase. Ahí está. Ok, ya estamos grabando la clase y voy a compartir pantalla. Ok, muchachos, bueno, primero que todo, buenas tardes y segundo, ofrecerles una disculpa bastante amplia por lo atropellado que ha sido este final de cuatrimestre. Todo ha sido básicamente por situaciones personales, específicamente del manejo del negocio que tengo aquí en Monteverde. Entonces, pues bueno, inclusive ya oficialmente tuve que poner mi renuncia para la escuela. Ya en los próximos cuatrimestres no seguiré. Se me complica muchísimo y no puedo seguir quedando mal con los estudiantes. Entonces, al menos lo que es este curso, ya hoy es la última clase, muchachos. Y pues ustedes se dirán, bueno, pero si después del examen no hemos tenido ninguna clase y cómo ya vamos a terminar, pues bueno, vamos a terminar con el tema que vamos a ver hoy, que se llama programación entera binaria. Vamos a ver 3 ejercicios y la propuesta que les tengo, muchachos, es la siguiente. Aquí estoy ya compartiendo pantalla. Nos hace falta evaluar la tarea 5, es decir, hacer la tarea 5 y el tercer parcial. Entonces, para no ir con mucho rodeo, lo que les ofrezco es, o mi propuesta, lo que ofrezco suena muy feo, la propuesta es que esta tarea número 5 es un problema con 2 ejercicios o un problema con un segundo escenario, digamos, eh, de lo que vamos a ver el día de hoy. Y entonces, de hecho aquí se los habilité. A partir de hoy a las 7:30 de la noche y hasta la próxima semana, hasta el próximo martes a las 7:30 de la noche, es decir, toda una semana para que lo hagan. Tienen 3 intentos, es decir, lo pueden hacer hasta 3 veces diferentes. Cada intento no tiene límite de tiempo, ¿ok? Tienen todo el tiempo para hacerlo. Y la nota que se sacan es la calificación más alta de los 3 intentos. ¿Cuál es la propuesta? Que esta tarea 5 sea el tercer parcial. Profe, pero ¿cómo? ¿Solo es un ejercicio? Bueno, en realidad sí, es solo un ejercicio. Aquí lo van a ver de una galería de arte donde les doy el escenario original y acá les doy en la pregunta 2 un segundo escenario para que lo respondan también. Entonces, pues esa es la propuesta. Con los 3 ejercicios que vamos a ver el día de hoy, pues ya ustedes podrían, sin lugar a dudas, responder esta tarea número 5. Y entonces lo que hacemos es que la nota que obtengan de esta tarea 5 es la nota que les pongo en la tarea 5 y en el tercer parcial. Entonces, pues básicamente, por todos los atrasos que hemos tenido en este último final de cuatrimestre, esa es mi propuesta. Esto aplica tanto para los de este grupo de 5 a 7:30 como para los del grupo que sigue, el de 7:30 a 10 de la noche. Entonces, no sé si tienen alguna duda, comentario eh, o algo al respecto de esto. Sí, profe, por mí todo bien. Bueno, yo soy de las 7 de la noche, pero por mí todo bien. Todo bien, profesor. Sí, pura vida. Profe. Son 3 intentos y la nota es el del mayor valor y equivale a la tarea 5 y al tercer parcial. Así es, Ok, así correcto. es, correcto. Sí. Ok, entonces ya saben, bueno, listo. Entonces ya con esto damos por un que entonces lo hacemos de esta manera. El ejercicio es fácil, pero igual, pónganle, ¿verdad? Porque esto es la nota que va a obtener también en el tercer parcial. Entonces ahí un regalito de Navidad adelantado, pero más allá de un regalito de Navidad, también para compensar todo lo que hemos perdido aquí en clase o de clase en lo que fue el final de cuatrimestre. Y de verdad que muy apenado y les ofrezco una disculpa por todas esas clases que perdimos, pero bueno, ya entonces aquí estamos solventando.
Bueno, muchachos, entonces, si ustedes se van aquí a la pestaña exámenes, inclusive no les aparece nada en lo que es el tercer parcial para que no les genere ninguna eh, inquietud ahí. Entonces, para no hacer bolas, entonces ya sabemos que tarea 5 es el equivalente a el tercer parcial y a tarea 5 también. Ok, bueno, entonces muchachos, para iniciar la clase, esta última clase, vamos a enfocarnos en lo que está en la pestaña de semana 11, ¿ok? Ahí hay un archivo PDF que se llama ejercicios PEB, y ya lo tengo aquí abierto, ¿ok? Entonces, en esta última clase, en este último tema, pues vamos a ver una pequeña variante de lo que es la programación lineal, ¿ok? Y esta pequeña variante es que se llama programación entera binaria. ¿Cuál es esta pequeña variación? Lo que sucede aquí con la programación entera binaria es que las variables de decisión son binarias, es decir, solo pueden tomar dos valores distintos, o 0 o 1, ¿ok? Entonces, por eso le llamamos programación entera binaria. ¿De qué trata la programación entera binaria? Trata de realizar, normalmente, de realizar asignaciones ya sea de personas a tareas, de personas a, o de objetos a, a tareas o algún otro tipo de asignación, ¿ok? Pero esto es lo que lo diferencia de la programación lineal común y corriente, que es lo que hemos visto a lo largo del curso. Entonces, lo que vamos a tener acá son variables de decisión que solo pueden tomar los valores de 0 o de 1. Acá ya no vamos a resolver nada de manera manual, todo lo vamos a hacer con Solver, ¿ok? Bueno, entonces, habiendo dado esa pequeña introducción, pues entrémosle de una vez a los ejercicios. Empecemos con este, número 1, dice, un excursionista debe determinar qué objetos debe llevar consigo en la mochila para realizar una excursión de un día. Cada uno de los objetos tiene asociado un peso y una utilidad personal. Ok, cuando dice utilidad personal no es una utilidad de plata, no es un dinero que está generando, sino qué tan útil es ese objeto para el excursionista eh, para esa excursión que va a realizar. ¿Ok? Entonces dice que cada objeto tiene un peso asociado y una utilidad personal para el excursionista. Los objetos que puede llevar, así como su peso y utilidad, son los que se recogen en la tabla siguiente. Entonces, estos son todos los objetos que él podría llevar. Puede llevar linterna, saco, cocina, manta, comida, ropa o varios. Viene el peso de cada uno y viene qué tan útil es cada objeto para ese excursionista. Entonces, por ejemplo, vean que comida tiene una utilidad de 4, mientras que saco tiene una utilidad de 80. Entonces, para este excursionista, para esa excursión de un día, es muchísimo más importante el saco que la comida. ¿Okay? Bueno, entonces, nos dice el problema. Sabiendo que el peso máximo que puede llevar en la mochila es de 100, determinar cuáles objetos debe llevar nuestro excursionista en la mochila para que la utilidad de los objetos sea máxima. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice el problema es, escojamos cuáles son los objetos que debe llevar este excursionista de tal manera de que no lleve un peso mayor a 100 y pueda maximizar la utilidad de esos objetos. ¿Okay? Ya yo tengo por acá un Excelito para no tener que ir escribiendo todo eso, ir adelantando un poco. Simplemente esta tabla, ¿ok? Es esta tabla de acá, ¿ok? Ya está ingresada los datos en Excel. Entonces aquí tenemos todos los objetos, el peso y la utilidad. Entonces, bueno,
Lo primero que nosotros debemos hacer, como cualquier problema de programación lineal, es definir las variables de decisión. ¿Ok? Y acá, pues nosotros, aquí es donde viene, a donde empiezan las diferencias entre programación entera binaria y programación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí nuestras variables de decisión, ¿cuáles van a ser? Nuestras variables de decisión van a ser si llevo o no la linterna, si llevo o no el saco, si llevo o no la cocina, y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar esta tablita de acá, estas celdas, voy a borrar estos números y voy a poner todas las variables de decisión en amarillo. ¿Ok? Recuerden que las variables de decisión en programación entera binaria, que es el tema que estamos viendo hoy, solo pueden tomar dos valores, de 0 o de 1. Entonces aquí en variables de decisión les voy a poner nada más para que recuerden. Y la variable toma un valor de 0, lleva el objeto. Mientras que si toma un valor de 1, sí lo lleva. Más bien, no voy a poner toda esta tablada, voy a poner 0, no lleva objeto, 1, sí lleva objeto. Entonces en estas celdas amarillas solo van a ir ceros o unos. Y a partir de esos ceros y unos, nosotros vamos a interpretar esos ceros y unos y vamos a decir cuáles son los objetos que lleva y cuáles son los objetos que no lleva. Bueno, ya tenemos nuestras variables de decisión. Entonces, después de definir nuestras variables de decisión, ¿qué hacíamos? Definimos la función objetivo. La función objetivo nos dice que quiere maximizar la utilidad. Entonces vamos a maximizar Z. Esta la vamos a poner en color verde. Y Z va a ser el suma producto de nuestras variables de decisión con la utilidad de cada uno de esos objetos que va a llevar. ¿Ok? Entonces aquí es muy sencillo. Si por ejemplo linterna aparece aquí un 1, es porque sí lo va a llevar. Entonces ese 1 va a multiplicar al 40, le va a dar 40. Y ahí se van a ir sumando todos los que sí lleve. Si hubiera un 0, 0 multiplica al valor de utilidad, le va a dar 0. ¿Ok? Y se va a ir sumando con los demás. Entonces aquí el valor que vamos a obtener en la función objetivo es la utilidad máxima que puede obtener el excursionista con los objetos que lleve. Entonces ya tenemos variables de decisión, función objetivo. Veamos ahora entonces las restricciones. La primera restricción, a diferencia de la programación o los ejercicios que hemos resuelto de programación lineal, que es que tenemos la restricción de no negatividad, ¿cierto? Pero resulta que en programación entera binaria no hace falta poner la restricción de no negatividad. ¿Por qué? Porque ya está implícita. ¿Qué significa que está implícita? Que al nosotros declarar, decir, determinar que nuestras variables de decisión son binarias, es decir, que solo pueden tomar los valores de 0 y 1, 0 y 1, 0 o 1 ya son mayor o igual que 0. Entonces ya se cumple con que sean binarias, ya se cumple la restricción de no negatividad. Entonces no hace falta poner esa restricción.
pero sí es importante determinar que todas las restricciones, perdón, todas las variables de decisión son binarias, ¿ok? Porque eso lo necesitamos configurar desde Solver para que no se nos olvide. Ok. Y luego, la otra restricción que teníamos era la restricción de peso. ¿Ok? Y entonces teníamos una restricción que voy a poner aquí en celeste, que el suma producto de mis variables de decisión con los pesos debe ser menor o igual a 100. ¿Qué nos dice el problema? Que el peso máximo que puede llevar en la mochila es de 100. ¿Ok? Entonces, el peso total de ese suma producto no puede superar 100. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es la formulación del problema. Ok, bueno. Entonces, nos vamos a Solver y vamos a formular el problema ahora. Okay. Vamos a formular el problema en Solver. ¿Cuál es la función objetivo? La celda de color verde. ¿Qué queremos hacer? La queremos maximizar. Nuestras variables de decisión son todas estas celdas amarillas. Nuestras restricciones, primero que todo, es que todas las variables son binarias. ¿Cómo vamos a agregar esa restricción? Le vamos a ir aquí a agregar y le decimos a Solver todas estas celdas amarillas y marcamos todas las celdas amarillas, que son todas las variables de decisión. Nos vamos aquí a la lista desplegable y vean que la penúltima opción dice bin, de binaria. Entonces le estamos diciendo a Solver que todas esas celdas amarillas deben ser binarias. Aquí donde dice constraint, restricción, no vamos a cambiar nada ahí. Vamos a dejar lo que nos ponga Solver. De esa manera nos aseguramos que todas las variables de decisión son binarias. Solo pueden tomar valores de 0 o de 1. Y le damos a agregar. Y luego agregamos la del peso. Esta celda, que está en celeste, que contiene el suma producto del peso, debe ser menor o igual a esta que contiene el valor de 100. Y agregamos. Una vez estando ahí, recuerden que tenemos que dejar marcado poner este check y escoger método de solución simple. Y le damos resolver. Y entonces vean, aquí validamos, solo estamos obteniendo valores de 0 o de 1. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, a donde hay un 0, aquí se los puse, no lleva ese objeto, y si hay 1, sí lleva el objeto. Entonces lo que estamos diciendo es, señor excursionista, no lleve linterna, lleve saco. No lleve cocina, lleve manta. Lleve comida, no lleve ropa y lleve varios. De esa manera logra cumplir su restricción de peso, que es que solo puede llevar un peso de 100 y logra un peso de 100 llevando estos artículos y además maximiza la utilidad de lo que lleva. Y la utilidad máxima que está obteniendo a partir de esta selección de objetos es de 154.
¿Alguna pregunta con la interpretación de los resultados, muchachos? Listo. Entonces vamos a proceder con el segundo ejercicio. Denme un segundo. Ok, listo. Entonces vamos con el segundo ejercicio. Lo que a mí me gusta de este tema de programación entera binaria, bueno, y de manera general con la programación lineal, es que se pueden resolver problemas de la vida real y de la cotidianeidad, ¿sí? Lo dije bien, creo que sí. De la vida diaria, ¿ok? Cosas cotidianas. Entonces vean este ejercicio. Dice una joven pareja, Eva y Esteban, quieren dividir las principales tareas del hogar, que son ir de compras, cocinar, lavar platos y lavar ropa, entre los dos, es decir, las quieren dividir entre los dos, de manera que cada uno de los dos tenga dos obligaciones y el tiempo para hacer estas tareas sea mínimo. La eficiencia en cada una de las tareas difiere entre ellos. La siguiente tabla da el tiempo que cada uno necesita para cada tarea. Entonces, por ejemplo, esto lo que dice es, vean aquí dice horas necesarias por semana. Entonces, para hacer compras, Eva dura 4.5 horas, mientras que Esteban dura 4.9 horas. ¿Ok? Para lavar platos, Eva dura 3.6 horas, Esteban dura 4.3 horas. Entonces, basado en esta información, formule un modelo PEB, recuerden, PEB es programación entera binaria, para este problema y resuélvalo con Solver de Excel. Entonces, acá en el Excel, pues para adelantar un poco, ya tengo aquí los datos, nada más, simplemente la parte de datos con los tiempos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es asignar tareas a personas, ¿ok? Entonces, de manera que se reduzca el tiempo total de ejecución de las tareas y de manera que cada una de las personas quede con dos tareas. Es decir, si tenemos 4 tareas y 2 personas, el mismo problema nos dice, cada persona debe tener 2 tareas. Entonces, bueno, primero vamos a empezar definiendo las variables de decisión. Y aquí vamos a ver de una vez eh, una variante del primer ejercicio. El primer ejercicio que hicimos, muy básico, pero este ejercicio y el tercero, pues no es que sean dificilísimos, pero se resuelven de una manera un poco diferente al primero. Entonces lo que vamos a hacer es que en esta parte vamos a definir de una sola vez las variables de decisión que voy a poner en color amarillo, las restricciones en una sola tabla. ¿Okay? Las voy a poner. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar esta tabla, la vamos a pegar por acá y vamos a borrarle los valores de las horas para ejecutar las tareas. Y un segundito, muchachos, un segundito.
Listo, muchachos, disculpen. Estaba tomando un poquito de agua y comiendo algo rápido porque no me sentía muy bien. Bueno, ok. Entonces, lo que dijimos es que en esta misma tabla vamos a tener las variables de decisión y las restricciones. Entonces, voy a marcar estas celdas de acá como las variables de decisión y voy a agregar acá celdas a la derecha y 3 celdas hacia abajo. En estas celdas que estoy marcando en este momento las voy a poner de color celeste, que van a ser las restricciones, y ahorita les indico que vamos a poner aquí en estas otras celdas. ¿Okay? Antes de proceder con las restricciones, vamos a definir la función objetivo. ¿Okay? La función objetivo va a ser maximizar Z. No, mentira. El problema nos decía minimizar el tiempo. El tiempo para hacer estas tareas sea mínimo. Entonces lo que tenemos que hacer más bien es minimizar Z, ¿ok? Que va a ser el tiempo total de ejecución de las tareas. Y ese tiempo mínimo va a ser el suma producto de las variables de decisión con los tiempos de ejecución de las tareas. ¿Ok? Ahora, ya nos toca proceder con las restricciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en esta celda celeste, muchachos, son sumas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer suma de todas estas variables, o más bien una suma de todas las variables que corresponden a Eva, y aquí una suma de todas las variables que corresponden a Esteban. ¿Sí? De igual forma, aquí vamos a poner sumas. Una suma de lo que corresponde a las compras. Voy a copiar esa suma para el resto de cocinar, lavar platos y lavar ropa. Entonces, ¿cómo es que hacemos esto? ¿Por qué puse esas sumas ahí? Es muchísimo más fácil trabajar las restricciones de esa manera. El problema nos dice que cada una de las dos personas debe realizar solo 2 tareas, ¿ok? Y todas las tareas deben de realizarse por una sola persona, ¿cierto? No hace sentido que una misma tarea sea ejecutada por 2 personas. Entonces, debemos recordar que en estas celdas de color amarillo solo van ceros y unos. Quiere decir que en esta suma que tenemos acá, solo se van a sumar ceros y unos. Si eso es así, ¿cuánto necesitamos nosotros para Eva que dé esta suma? Sabiendo que un 1 significa que realiza la tarea y un 0 es que no realiza la tarea. Bueno, como Eva debe realizar 2 tareas, entonces la suma de todas estas variables de decisión debe ser igual a 2. De igual manera para Esteban, la suma de todas estas variables de hacer compras, cocinar, lavar platos y lavar ropa debe ser igual a 2. ¿Por qué? Porque él solo puede ejecutar 2 tareas. Eso es lo que nos dice el problema. Ahora, veamos las sumas verticales. Las 4 tareas se deben llevar a cabo, pero se deben llevar a cabo única y exclusivamente por una persona. Entonces, esta suma vertical de las compras tiene que ser ¿qué? Igual a 1. Y así también para el resto de tareas, porque solo pueden ser realizadas por una persona. Y necesitamos que todas sean ejecutadas, que las 4 tareas sean ejecutadas. ¿Alguna pregunta con esta parte de la generación de las restricciones?
Profe, yo tengo una pregunta. Si digamos usted, por ejemplo, digamos que me preguntara como cuántas restricciones hay ahí, entonces serían, ¿qué? 6. Yo no le voy a preguntar por cuántas restricciones, pero en este caso habrían esas 6 más una séptima que es la de que todas las variables son binarias. Ok. No, Ok. buenísimo. Gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Como este tipo de ejercicio lo resolvemos directamente con Solver, yo no les voy a preguntar ya nada que tenga que ver con resolución manual, ¿ok? Sino que les voy a preguntar meramente por los resultados ya del ejercicio, ¿ok? Bueno, entonces ya teniendo formulado el ejercicio, pues procedemos a ingresar los datos en Solver. Entonces, función objetivo, celda verde, la cual queremos minimizar. Celdas variables, son todas esas celdas amarillas. Restricciones, bueno, primero es que todas las celdas amarillas son binarias y luego nosotros podemos agregar estas restricciones en grupos para que sea más fácil y que no tengamos que ingresar todas una por una. Entonces, por ejemplo, como estas dos restricciones, ambas deben de ser igual a 2, hacemos estas dos celdas deben de ser igual a estas dos celdas y le damos a agregar. Y por ejemplo con esta decimos todas estas 4 celdas tienen que ser igual a estas 4 celdas y agregamos. Cerramos, ponemos el check aquí, escogemos método simplex y resolvemos. Y entonces aquí validamos. Eva está realizando 2 tareas, Esteban está realizando 2 tareas, todas las tareas se están realizando solo por una persona. Y entonces, ¿cómo se interpretan estos resultados? Bueno, a Eva le toca hacer las compras y lavar platos, mientras que a Esteban le toca cocinar y lavar ropa. De esa manera, nos aseguramos que cada una de las personas tenga 2 tareas. Nos aseguramos que las 4 tareas se ejecuten por una única persona y nos aseguramos tener un tiempo mínimo de 18.4 horas por semana. ¿Alguna pregunta con la interpretación de los resultados de este segundo problema? Todo bien. Ok. Vamos con el tercer ejercicio y final. Dice, una universidad está programando las clases para el próximo semestre académico y requiere buscar la mejor asignación posible de profesores a los distintos cursos que se deben dictar. Considera que existen 5 profesores, A, B, C, D, A, B, C, D, E y 5 cursos o asignaturas que son C1, C2, C3, C4 y C5. Adicionalmente, los profesores han manifestado sus preferencias por dictar los distintos cursos en una escala de 1 a 10, donde 10 es la máxima puntuación y 1 la mínima puntuación o preferencia. Se asume que cada profesor es apto para dictar cualquier curso, independiente del puntaje de su preferencia. La siguiente tabla resume las puntuaciones que asigna cada profesor a cada curso. Aquí viene la tabla, ahorita la explico. Se ha establecido como criterio que cada profesor debe dictar solo un curso y a la vez que cada curso, obviamente, debe tener un profesor. En base a lo anterior, se desea encontrar la asignación de profesores que maximice el total de las preferencias. Entonces, esta tabla lo que nos está diciendo es, esto es un problema típico también. Ojalá en las universidades utilizaran este tipo de metodologías de solución para cuando se hace la asignación de profesores. ¿Por qué?
porque es muy sencilla y pues es bastante eficiente. Entonces, lo que nos dice el problema es que hay 5 profesores y 5 cursos, ¿ok? Todos los profesores deben quedar asignados a un curso y por obvias razones, cada curso debe tener un profesor y únicamente un profesor, ¿ok? Entonces, estos números que vienen acá son la preferencia que tiene ese profesor para dar ese curso. Por ejemplo, enfoquémonos en el profesor A. En una escala del 1 al 10, él le pone un 5 al curso 1. Pues no le gusta mucho. Pero el curso 3 le pone una preferencia de 9. Entonces, si tenemos que emitir una conclusión, podríamos decir que el profesor A prefiere dar el curso 3 que el curso 1. El problema nos dice que todos los profesores son aptos para dar todos los cursos. Es decir, el profesor A puede dar los 5 cursos, pero vean que cada profesor tiene su preferencia para dar ese curso. Entonces, la idea es asignar los profesores a los cursos de tal manera que se maximice la preferencia de los profesores a dar ese curso. ¿Ok? Queda claro esta tablita de cómo interpretar esto y de cómo interpretar el problema como tal. Sí, señor. Bueno, vamos a ver aquí entonces, nos vamos aquí al Excel. Ya yo tengo esa tablita de las preferencias acá. Entonces, tal y como hicimos en el ejercicio 2, vamos a generar una tabla unificada donde tenemos las variables de decisión y las restricciones en una misma tabla. Veamos la tabla original, le borramos los datos y todas estas celdas que están en amarillo van a ser nuestras variables de decisión. Vamos, 3 celdas abajo y arriba de la tabla. Poner estas que estoy marcando acá en color celeste. ¿Okay? Y aquí vamos a aprovechar y vamos a poner la suma. Siempre, siempre, siempre en este tipo de problemas, cuando los resolvemos, vamos a poner sumas en esta celda celeste. Entonces, en este caso sería esta suma horizontal de lo que es el curso 1 y voy a copiar esa fórmula para el resto del curso. La suma de todo lo que tiene que ver con el profesor A, copio esa fórmula, se la pego al resto de profesores. Ahorita vemos cómo establecer las restricciones. Primero vamos a definir la función objetivo. Lo que queremos es maximizar las preferencias de los profesores. Entonces, vamos a decir que maximizamos Z. Lo vamos a poner en color verde. Y vamos a decir que esto es el suma producto de nuestras variables de decisión con todas las preferencias de los profesores a dar los cursos. ¿Okay? Ya tenemos ahí la función objetivo y ahora sí, establezcamos las restricciones. Ya tenemos las sumas. ¿Okay? Entonces, debemos entender que cada curso solo puede tener un profesor, ¿cierto? Y que cada profesor solo puede dar un curso, ¿cierto? Entonces, si el curso 1 solo lo puede dar un profesor,
la suma de todas estas variables de decisión, ¿cuánto nos tiene que dar? Pues nos tiene que dar 1. Y es lo mismo para el resto de cursos. ¿Por qué? Porque todos los cursos se deben impartir y solo por un profesor. Ahora veamos, ¿cuánto nos debe dar la suma de cada profesor? Pues también tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? Porque el problema nos dice que cada profesor solo puede impartir un curso. Entonces, ya ahí lo tenemos. ¿Qué nos toca? Ingresar esto en Solver. Entonces vamos a decir, función objetivo, celda verde, la cual queremos maximizar. Nuestras variables de decisión son las celdas de color amarillo. Nuestras restricciones es que todas las celdas de color amarillo deben de ser mayor o igual a 0. Uy, perdón, me equivoqué. Deben ser binarias. Vaya ahí en automático con la restricción de no negatividad. Me equivoqué. Es que son binarias. ¿Ok? Y luego, esta es muy fácil. Todas estas celdas celestes deben de ser igual a todas estas. Y luego, todas estas deben de ser igual a todas. Y agregamos. Cerramos aquí el cuadro diálogo. Y cogemos método solución simplex y resolver. Entonces, vean que aquí todas las celdas celestes nos están dando 1, quiere decir que sí estamos cumpliendo con esas restricciones. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, el curso 1 lo debe dar el profesor D, el curso 2 lo debe dar el profesor E, el curso 3 el profesor A, curso 4 el profesor C y curso 5 el profesor B. Vean que cada curso solo tiene un profesor y cada profesor solo tiene un curso. De esa manera, y realizando esa asignación que nos hizo Solver, obtenemos las preferencias máximas, o más bien se obtiene una preferencia máxima de los profesores a cursos de 44. ¿Alguna pregunta con este último ejercicio, muchachos? De mi parte no, profe. Ok. Bueno, entonces, de esta manera, pues damos por acabada la clase, este tema de programación entera binaria. Voy a darles otro par de avisos y un par de tips para lo que es esa tarea número 5 que se va a convertir en el tercer examen parcial también. Entonces, vean. Acá en lo que es semana 14, perdón, aquí está. Semana 13, les voy a habilitar inmediatamente una práctica de examen. ¿Ok? Ok, ya les habilité esta práctica de examen. Ok, viene en PDF, viene el Excel de la resolución y además les habilito este link donde en una clase del cuatrimestre pasado explico, resuelvo esa práctica de examen. Entonces, para que lo tengan como material adicional para realizar la tarea 5, que es el equivalente al tercer parcial. ¿Ok? Bueno, eso por ahí. Y ahora revisemos
esa tarea 5 para que entendamos el problema. Entonces, vea, dice, un artista de prestigio ha concluido 4 obras de arte. Las galerías A, B y C están interesadas en adquirirlas y están dispuestas a pagar por cada obra las cantidades en millones de unidades monetarias que se recogen en la siguiente tabla. Por ejemplo, este 10 de aquí significa que la galería A está dispuesta a pagarle al artista 10 millones de unidades monetarias por la obra 2. Este 9 significa que la galería C está dispuesta a pagarle 9 millones de unidades monetarias al artista por la obra 4. Y así sucesivamente. Entonces nos dice el problema. El artista va a vender todas las obras de arte, es decir, tiene que vender las 4 obras de arte. Y cada galería va a adquirir por lo menos, una obra de arte. Por lo menos una obra de arte. ¿Ok? Entonces vean que si hay 4 obras y 3 galerías, ¿qué está pasando? Todas las obras se van a vender. Y como hay más obras que galerías, quiere decir que una galería se va a quedar con una obra, otra galería se va a quedar con otra obra, pero va a haber una tercera galería que se va a quedar con 2 obras. ¿Por qué? Porque hay 4 obras y 3 galerías. Vean lo que se le dice acá. Se da la circunstancia de que la galería A ha decidido que solo va a comprar una obra de arte. Entonces ya eso es parte de las restricciones. Ya sabemos que hay 2 galerías que van a adquirir solo una obra de arte. Y una de esas es la A. Entonces cualquiera de las otras 2, B o C, es la que va a adquirir una o 2. Entonces aquí le pregunto, determine cómo asignar al artista las obras de arte entre las distintas galerías si lo que persigue es maximizar sus ingresos. Maximizar sus ingresos. Y entonces aquí, pues ustedes tienen que escoger la obra, cada una de las obras, a cuál galería es que la va a vender el artista. Y la pregunta 2 tiene que ver con el mismo problema, pero es con un escenario dentro de ese problema. Dice, determinar cómo asignar al artista las obras de arte entre las distintas galerías si al problema de la pregunta 13, bueno, ahí dice la pregunta 3, pero el problema anterior, este problema se le añade la siguiente restricción, se le añade, ¿ok? Se le añade, o sea, las restricciones que ya se tienen, se le añade la siguiente restricción. Las obras de arte 2 y 4 han de venderse a la misma galería. Entonces, lo que nos dice es que esta obra 2 y la obra 4 se le tienen que vender a la misma galería. ¿Ok? Entonces, ese es el problema, estos 2 problemas son los problemas de la tarea 5 que les estoy dando a los que llegaron tarde o se conectaron tarde. Debido a todo lo atropellado que he estado al final del cuatrimestre, les estoy dando la oportunidad de que esto que está como tarea 5 lo resuelvan. Les doy toda esta semana, desde hoy a las 7:30 de la noche hasta el próximo martes a las 7:30 de la noche. Resuelvan estos 2 ejercicios. Tienen opción de 3 intentos, pero esos intentos sin límite de tiempo. ¿Ok? Entonces usted lo resuelve. Vea que aquí les habilito un espacio para entrega del Excel y también aquí afuera, ahorita les muestro, hay una opción para subir el Excel. Entonces resuelven esto y esto se los tomo como tarea 5 y tercer parcial. Vean que es ahí, o sea, solo un examen básicamente de 2 ejercicios.
tienen 3 intentos, entonces ya saben si se equivocan en una o no les va muy bien en una, ya saben cuánto se sacaron, tienen una segunda oportunidad y hasta una tercera oportunidad para que puedan subir la nota. ¿Ok? Pues eso sería, muchachos, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta respecto a este tema o la logística del final de curso. Sí, no, profe, por mí todo bien, todo muy claro. Todo bien. Ok, bueno, entonces, pues si no hay preguntas, damos ya por concluida la clase del día de hoy y última, dicho sea de paso, del curso. Primero que todo, agradecerles a todos por su tiempo, por su dedicación durante el curso. Sé que a muchos les ha costado, es un curso que pues que se las trae. Entonces, les agradezco por ese esfuerzo que han hecho. Muchos han mejorado sus notas del primer parcial, que normalmente no les va muy bien, pero han demostrado que quieren ganar el curso y que quieren aprender. Entonces, pues los felicito por eso. Agradecido de nuevo por el tiempo y la atención que han prestado durante el curso y nuevamente disculparme por lo atropellado que ha estado el curso en las últimas semanas. La única manera que tengo para lavarme la cara es esta propuesta que les hice de hacer solo esta tarea y que valerla como tarea 5 y además como tercer parcial. Espero que lo puedan aprovechar. De igual manera, durante el transcurso de la semana me pueden hacer preguntas si es que las tuvieran respecto a estos ejercicios que les acabo de mostrar. Y pues bueno, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches y damos por concluido el curso. Gracias, profe. Buenas noches.